nosotros somos el equipo número 4, vamos a presentar la práctica número 2 llamada punto de ebullición de un líquido a temperatura ambiente. Estamos conformados por Cadena Reyes Daniel, Aguirre Mesa Alexis, Villavicencio Pérez Adrián, Baez Sánchez Pablo Abraham, Gámez Aguilar Giovanni, Ortiz Luis Ángel y su servidora Picasso Mendoza Erika Raquel. A continuación vamos a proseguir con la hipótesis. Hipótesis general. Sabiendo que el punto de ebullición del agua a una atmósfera, o sea, el nivel del mar es a los 100 grados centígrados, y conociendo que la presión de vapor, el punto de ebullición y la temperatura son directamente proporcionales entre sí, esperamos que al introducir el agua dentro de la jeringa y sometiéndola a una presión menor que la que tenía fuera de dicha jeringa, la temperatura de su punto de ebullición también disminuirá. Esto es, la presión de vapor se igualará con la presión del ambiente y será a una temperatura menor que a los 100 grados centígrados. Ahora proseguimos con el marco teórico. Vamos a proseguir con el marco teórico. Para esto vamos a definir qué significa punto de ebullición. Se refiere a la temperatura que provoca que la presión del vapor de un líquido iguala a la presión del medio en cuestión. Es decir, que están vinculadas las propiedades específicas del líquido y no a su cantidad. Una vez que el líquido ha entrado en el punto de ebullición, la temperatura ya no varía. Así, pase unos 5 minutos después, la temperatura sigue siendo constante. Esto se refiere a que ha encontrado su punto de ebullición. La ley de Boyle en esta práctica va a jugar un papel muy importante, ya que mientras variemos la presión de la atmósfera vamos a variar la temperatura a la que el líquido encuentre su punto de ebullición, ya que estas son directamente proporcionales. A continuación procederemos a realizar el experimento. Los materiales necesarios son un termómetro graduado en Celsius, una jeringa de 60 mililitros y un recipiente con agua. Enseguida procederemos a medir la temperatura del agua. Bien, como podemos ver ahorita la temperatura del agua es de 20 grados centígrados. Después procederemos a llenar la jeringa con 15 mililitros de agua. Bien, después de haber llenado la jeringa, procedemos a tapar el orificio para después jalar el émbolo y así disminuir la presión interna que hay dentro del recipiente. Como podemos ver, el agua comienza a ebullir. ¿Qué es lo que se observa en el experimento? Bueno, para comenzar me gustaría definir rápidamente lo que es el punto de ebullición específicamente. El punto de ebullición es el punto en el cual existe un equilibrio dinámico entre la fase líquida y la fase gaseosa, cuando las presiones están iguales. ¿Qué presiones? O sea, la presión de vapor, más que nada la del agua, en este caso dentro de la jeringa, y la presión a la cual nos encuentra en nuestro alrededor. Entonces, en el experimento, lo primero que hicimos fue calcular la presión a la que nos encontrábamos alrededor. En promedio la presión es de una atmósfera, pero esto va derivando más que nada dependiendo del nivel del mar donde estemos. Entonces, en el caso donde estábamos, que era en la Ciudad de México, estábamos a 586 milímetros de mercurio. Entonces hicimos la equivalencia de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, por lo tanto, la presión a la cual nos encontrábamos en ese entonces alrededor era de 0.7697 atmósferas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que observamos en el experimento? Al tener la jeringa de esta forma, sin tapar la parte superior, entonces es cuando nos influye la presión en la cual nos encontramos alrededor. Entonces, a la hora de tapar la parte de arriba de la jeringa y jalar hacia abajo, es por lo cual empieza a burbujear, si se puede observar.
Entonces, lo que nos indica ese burbujeo es que precisamente el agua está hirviendo. Entonces ya se encuentra en el punto de ebullición. En este caso, entonces, las presiones ya se igualan. Y después, posteriormente, lo que hicimos también, en el diagrama de fases del agua, entonces nos encontramos que aproximadamente el punto de ebullición es de la presión de una atmósfera a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que estamos igualando las presiones y es donde existe el equilibrio dinámico. Por lo tanto, una particularidad es que se observa el burbujeo. Entonces, al observar ese burbujeo, nos indica entonces que el agua está en su punto de ebullición. Y esto es más que nada lo que observamos en este experimento. A continuación voy a mencionar unos ejemplos acerca del punto de ebullición. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es la olla de presión. ¿Cómo funciona la olla de presión? Pues como su nombre lo indica, a la hora de sellar este recipiente, por lo tanto, entonces la presión dentro de él entonces aumenta. Entonces, al aumentar esta presión, por lo tanto, el punto de ebullición aumenta. Entonces, los alimentos que están dentro se cocinan a la mitad del tiempo y a una menor temperatura. Ya sea, aunque la temperatura se mantenga constante por fuera, al aumentar la presión, el punto de ebullición aumenta. Entonces, por lo tanto, se cocinan más rápido los alimentos. El segundo que tenemos es el anticongelante en los autos. Los anticongelantes son compuestos que se añaden a los líquidos para reducir su punto de fusión o solidificación, de tal manera que la mezcla resultante se congele a menor temperatura y permanezca líquida aún a temperaturas muy bajas. También un ejemplo muy común es el de la leche en polvo. Para conseguir la leche en polvo, lo primero que se tiene que hacer es evaporar el agua que contiene la leche a una temperatura de aproximadamente 180 grados centígrados, la cual se convierte en un polvo de tono amarillento que mantiene sus propiedades naturales. Y para volver a tomar esta leche pulverizada es necesario mezclarla con agua caliente, y aproximadamente 125 gramos de leche de polvo se pueden convertir aproximadamente en 1 litro de leche. Y por último, un ejemplo que encontramos nosotros en nuestro equipo, ya sea en un sistema de bombeo, sea en la industria o por ejemplo en una casa. Si tú cierras la válvula de salida de la descarga de la bomba, aumentas la presión del fluido. Entonces, al aumentar la presión, por lo tanto, el punto de ebullición es mucho más rápido. Y estos fueron unos ejemplos del punto de ebullición. De acuerdo a los datos proporcionados en el experimento, pudimos observar que en efecto, el agua puede disminuir su punto de ebullición a una menor temperatura, siempre y cuando la presión también disminuya. Esto quiere decir que la presión es directamente proporcional al punto de ebullición de cada sustancia, en este caso el agua. ¿Qué tal? Mi nombre es Cadena Reyes Daniel. Con ayuda de la anterior práctica y de la jeringa, a la cual tenía una capacidad de 60 mililitros y se le fue agregado agua a 15 mililitros de esta, se volteó la jeringa y se le colocó el dedo pulgar en la parte de arriba con la intención de que esta quedara sellada. Posteriormente se comenzó a jalar el émbolo a la parte de abajo hasta que este llegara a su tope. Lo que sucedía con el agua es que a esta se le comenzaban a desprender unas burbujas. De esta forma podemos decir que el agua llegó a su punto de ebullición. Con esta práctica podemos concluir que generalmente el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a una atmósfera. ¿Cómo es que se logró que el agua hirviera dentro de la jeringa? Esto se logró gracias a que al momento de bajar el émbolo reducimos la presión que se ejercía dentro de esta. De la misma forma, al reducir la presión se redujo la temperatura a la cual el agua comenzaba a hervir o llegaba a su punto de ebullición. Mi nombre es Erika Picasso y voy a dar mi conclusión del experimento que acabamos de realizar. Bueno, con este experimento pudimos corroborar un poquito lo que ya sabíamos, es decir, que la presión atmosférica a la que nos encontramos es aproximadamente de 1 atmósfera. A esta presión se necesitan 100 grados centígrados para que el agua ebulla. Y bueno, cuando nosotros tapamos el orificio de la parte superior de la jeringa y jalamos el émbolo, lo que hacemos es disminuir la presión. Aquí es donde entra la ley de Boyle. Cuando la presión disminuye, la temperatura también lo hará, ya que estas son directamente proporcionales.
Entonces, para concluir, me gustaría más que nada utilizar nuevamente el diagrama de fases del agua. Entonces, ¿qué es lo que manejamos aquí? Manejamos que existe una relación entre presión y temperatura, lo que manejamos los tres estados de la materia. En este caso del agua, que es hielo, que sería sólido, líquido, que es el estado líquido, y vapor, que es el estado gaseoso, tomando en cuenta que existe un punto crítico y un punto triple. Entonces, en este experimento podemos concluir que cuando se igualan las presiones, la presión que se encuentra en el exterior y la presión de vapor, en este caso desde el agua, dentro de la jeringa, cuando se igualan estas, existe un equilibrio dinámico entre las moléculas. Entonces, por lo tanto, cuando se alcanza esta igualación de presiones, por lo tanto, el agua es donde alcanza su punto de ebullición. Entonces, lo importante de esto es que hay que tomar en cuenta siempre que la temperatura se debe de mantener constante. En el experimento, cuando tomamos la temperatura al principio, la temperatura nos marcaba que era de 20 grados centígrados, y al terminar el experimento volvimos a medir la temperatura y esta se mantenía en los mismos 20 grados centígrados. Entonces la temperatura es la que se mantiene constante. Entonces, lo que es la presión y el punto de ebullición son respectivamente proporcionales, ya que al aumentar la presión, ya sea por ejemplo en una olla express, al aumentar la presión dentro del recipiente, entonces el punto de ebullición va a aumentar, va a ser mucho más rápido. Y en el caso contrario sería lo mismo, al disminuir la presión, entonces el punto de ebullición sería mucho menor, o sea, mucho más lento. Y esto es con lo que concluyo de este experimento. Aguirre Mesa, y mi conclusión es que, como podemos ver en el experimento, la relación entre punto de ebullición y presión se cumple, ya que al disminuir la presión al interior de la jeringa, el agua ebulle a menor temperatura. El punto de ebullición del agua puede disminuir. Esto se logra disminuyendo la presión en esta y así poder observar cómo el agua ebulle a una temperatura menor que en condiciones normales de temperatura y presión. Conclusión particular, Baez Sánchez Pablo Aram. Podemos decir que la ebullición se produce cuando se da un equilibrio dinámico dentro del sistema y la presión de vapor se iguala con la presión externa. Además, se observó que efectivamente, conforme la presión descendía, así lo hacía también la temperatura del punto de ebullición. Por último, observamos que el punto de ebullición de una sustancia será menor cuanto más volátil sea, es decir, cuanto mayor sea su presión de vapor a una temperatura determinada. Mi nombre es Adrián Villavicencio Pérez, y en conclusión, por medio de esta práctica podemos afirmar que el punto de ebullición es una propiedad física particular de cada sustancia. Sin embargo, este mismo podemos hacer que varíe, ya sea aumentando o disminuyendo la presión del medio en que se encuentra nuestra sustancia. Es muy importante conocer todo esto, ya que suele aplicarse mucho en la industria para diferentes tipos de procesos. Algunas de las bibliografías que usamos fueron la de Óscar Alfredo Jaramillo 2007, Notas de Físico-Química, Estados de la Materia, Líquidos, página 10, Morelos, México, punto de ebullición de es.wikipedia.org y práctica 6, temperatura de ebullición de docencia.edu.com.